tu servidora Mónica Marrufo, y estamos inaugurando el primer foro de rotomoldeo para América Latina y México a través de Polímeros Mexicanos. Nos gustaría mucho conocer pues a quien nos está viendo, sus inquietudes y sobre todo sus comentarios en relación a este proceso que es tan fascinante, y a pesar de ser el proceso más joven en plásticos, es el que tiene mayor desarrollo y mayor participación hoy en la economía circular en nuestro país. Si quisieras presentarte un poquito y hablarnos del rotomoldeo. Claro que sí, Moni, con gusto. Bueno, el área de rotomoldeo, como bien lo comenta, es un proceso no muy conocido. Sin embargo, hoy en día en la actualidad tiene bastantes ventajas. Es un proceso muy noble, muy fácil de trabajar. Se puede acoplar fácilmente a dos tipos de procesos, normalmente el que es el flama abierta y el horno, dependiendo sus aplicaciones, ¿no? Hoy en día el mercado latino, prácticamente el 70-80% del mercado fabrica tanques. Sin embargo, el mercado ha ido creciendo, ha ido innovando y ha ido mejorando o actualizando nuevos productos que en el mercado anteriormente se trabajaban por procesos de inyección, por procesos de extrusión, por soplado, por ejemplo. Sin embargo, en el rotomoldeo han visto las ventajas de poder usar resinas muy nobles como es el polietileno, ya que también podemos rotomoldar lo que es el plastisol para hacer, por ejemplo, juguetes, polipropileno, nylon. También hoy en día el tema de transporte vial o tema de vialidad en el mercado europeo se utiliza mucho para hacer piezas que no impacten tanto para el conductor y para el auto. Entonces es muy importante conocer y saber las ventajas de este tipo de procesos. Las máquinas no son muy costosas a comparación de otro tipo de procesos. Se puede acoplar fácilmente en cualquier tipo de ambiente o de región. ¿En qué sentido? Las condiciones ambientales en ocasiones afectan mucho, ¿no? Un tema, por ejemplo, en México, que el sur del país es muy húmedo, como el norte que puede ser muy seco. Entonces, el proceso puede trabajarse muy fácilmente. No sé si alguien de los que nos está viendo tenga alguna duda, alguna inquietud sobre el uso de resinas, principalmente lo que es el polietileno, ¿no? Que es el grado o el polímero que más se utiliza, el que más ventajas nos da, y podemos fácilmente trabajarlo. Bueno, es importante mencionar, nosotros tenemos 22 años en este mercado, produciendo exclusivamente compuestos para la industria del rotomoldeo, creyendo mucho en este proceso porque, como bien comentas, Yari, evidentemente es un proceso de menor costo en la parte de maquinaria, pero es un proceso también muy novedoso. Anteriormente, hablamos de hace 25 o 28 años, la gran mayoría de productos en México y en América Latina solo iban dirigidos a los tanques de agua o almacenamiento del tanque de agua. Actualmente, como comentas, hay un desarrollo impresionante, sobre todo en la parte de muebles, jardinería, todo el tema para las mascotas, casitas de perro, de gatos, pero sobre todo en la parte industrial. Es un mercado que ha crecido mucho y que presenta pues, muy buenos márgenes para los productores de rotomoldeo, y creo que es el mercado que va a desarrollarse posteriormente. Si me permites, Eric, tenemos una pregunta de nuestro amigo Luis Duarte, donde dice, ¿por qué le salen manchas blancas a los tanques? Ok, bueno, ese es un tema muy común en el tema de rotomoldeo. Normalmente la causa principal puede verse al exceso del desmoldante o a la falta. ¿En qué va? En la aplicación. Si uno no aplica adecuadamente el desmoldante al molde, podemos generar esas manchas que en ocasiones en el producto terminado lo podemos eliminar pasando un trapo húmedo, ya sea con el no desmoldante o con agua sin ¿Esas manchas, Eric, le salen en todo el cuerpo a la pieza o salen en zonas específicas? ¿Y cómo se ven? Obviamente me imagino en un tanque que es negro, evidentemente se notan más, pero ¿salen en alguna parte en especial o en todo el tanque? Depende, como normalmente es por transferencia de calor, las manchas pueden ser aleatorias. Normalmente sí, el tema más común puede ser la parte del cuerpo bajo de los tanques. ¿Por qué? Porque es una zona donde más se suministra calor. Al momento de que uno genera más calor, tenemos un problema principal, que ese excedente de calor empieza a degradar el desmoldante. Ok, entonces tendría que verificar temperaturas y tendría que verificar también el uso de desmoldantes, tal vez. Correcto. Tener la aplicación adecuada del desmoldante, es decir, no pasarnos, sino nada más formar esa
película muy delgada, muy fina, y la otra es mantener el rango de temperaturas óptimo o adecuado del polietileno, que va entre los rangos de los 190 a 200 para obtener un buen curado del mismo proceso, en este caso del polietileno. Perfecto. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Qué resinas blancas se pueden rotomoldear? ¿Qué características tienen? Yo creo que aquí hay como una duda de resinas blancas y naturales, porque es algo muy común. La gente dice, a mí me gusta la resina, pero que sea blanca. La resina en su estado natural tiene diferentes tonos de blanco. Puede ser transparente, un poquito amarillenta, blanca. ¿Eso a qué se debe? Bueno, ese tipo de, el tema de resinas blancas se debe a que al momento que se hace la polimerización en el reactor, dependiendo de cómo concentre, digamos, las petroquímicas, nosotros hay una prueba que hacemos que se llama Yellow Index o el índice de amarillamiento, es decir, nosotros podemos medir por un equipo que se llama espectrofotómetro, la prueba es de colorimetría, ver la absorbancia de la resina, es decir, ver qué tan pura o qué tan blanca es nuestra resina. En ocasiones el material, cuando las petroquímicas no llegan a la temperatura, a la presión o el catalizador que empieza a hacer la polimerización, no es la óptima o falta, digamos, llegar a ese punto de obtener la resina que nosotros estamos deseando, como es el 5.0 o el industrial o el alta fluidez, nosotros podemos identificar variaciones de tonalidades de esos mismos grados. Y no significa que la resina sea blanca, o sea, su estado natural, conforme viene de un reactor, tiene varios tonos. Ahora, para resinas blancas, Polímeros Mexicanos tiene diferentes tonos de blanco y diferentes grados de blanco. ¿Cómo podemos saber cuál es el grado o el tono que queremos? Porque cuando decimos color blanco, yo sé que es muy subjetivo, de blanco es blanco, en realidad, de acuerdo a la colorimetría, los blancos tienen diferentes tonos, que pueden ser aperlados, azulados. Amarillos, exacto. ¿Cómo elegir el tono? Por ejemplo, para un tanque, el interior de un tanque, ¿cómo elegirlo? Bueno, en ocasiones como la apariencia interna de los tanques da un efecto con la luz y con la cristalinidad, en este caso el efecto del agua, lo más recomendado es utilizar un blanco, pero principalmente el blanco lo da el pigmento. En este caso, la pureza del pigmento y la calidad nos indica si el blanco puede ser tendencia azulada o tendencia amarilla. En el caso específico de los tanques de agua, lo ideal o lo óptimo es tener un tanque con acabado tendencia azulada, porque el momento de que uno vacía o llena su tanque, puede ver la pureza, cualquier contaminación que se tenga. Y se ve fresco, ¿no? Digo, visualmente el blanco con tendencia azulado siempre da un poco de tendencia a lo fresco, a lo puro, que un color amarillo o blanco neutro. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pregunta Tamara, ¿cómo se disminuye el poro que aparece en los tanques? Es una muy buena pregunta. Exactamente. ¿Nos podrías platicar primero, Eric? En el proceso de rotomoldeo, ¿se genera poro siempre? ¿Siempre se genera poro? No siempre. ¿Y se genera en todas las partes del cuerpo rotomoldeado? No. Ok, ¿nos puedes explicar? Claro, el poro en rotomoldeo sí es un tema muy común y muy debatido. ¿En qué sentido? A veces el poro uno lo puede generar porque la pieza final lo necesita. ¿Cómo se lo podemos generar? En este caso, por el tema del sustrato, el acabado terminado del molde. Es decir, hay moldes que tienen acabados amblasteados, teflonados, y en ocasiones quedan relieves que nos generan un poco de poro. Y en uno es un tema de poro ya por calidad, es decir, por estética, que en ocasiones es importante en los tanques o en cualquier pieza que tiene que quedar perfectamente lisa. El poro normalmente se genera principalmente por tres temas. Una puede ser la temperatura, que se debe al exceso de calor, a la falta de calor. También se puede ver el mismo desmoldante. Si el desmoldante, cuando uno lo aplica en exceso, uno va a generar un poro muy grande. Y obviamente es muy visual porque en la zona que rodea el poro hay como bastante cera o algo muy grasoso, con adhesión, que fácilmente uno lo puede sentir al tacto. Otro tema puede ser la limpieza del molde. Si el molde está muy sucio, tenemos trazas del desmoldante que se va mermando por la misma degradación por temperatura o la misma suciedad del mismo plástico que se empieza a ir incrustando. Si no haces una limpieza y un pulido, esa misma suciedad se impregna del producto. Al final recordemos que la pieza final es el reflejo del molde. Si el molde tiene esos defectos, lo más seguro lo vamos a presentar en el caso de la pieza final. El tema, como dices tú, es muy debatido, el tema de que la pieza final tenga poro o no tenga poro,
Porque muchas veces la gente lo primero que pregunta es que si tiene poro en la ferretería cuando ven puestos los tanques, si tiene poro, si ese poro se va a abrir y el agua se va a salir. Entonces, es lo primero que pregunta el cliente final o el usuario final del tanque, si por esos hoyitos se va a pasar el agua. ¿Eso sucede? ¿O eso es más lo que uno puede imaginarse al ver la cantidad de hoyitos que puede tener el tanque? Más que nada es la incertidumbre que puede tener el fabricante por el espesor. ¿De qué va a depender? Si uno pone una cantidad muy baja de peso, es decir, muy poco material, y el poro es muy grande, sí corremos el riesgo de que pueda haber una migración. Sin embargo, como es un compuesto y la pared es sólida, nosotros podemos garantizar que la parte interna va a almacenar correctamente y no va a haber fugas. Sin embargo, cuando uno hace una mezcla en seco, el mismo pigmento, como no se integra en la cadena del polímero, que genera, se empieza a desprender y el agua busca filtrarse, busca camino, busca salida. Entonces, en este caso sí corremos el riesgo. Cuando se trabajan con compuestos sólidos y se lleva un buen curado, es decir, que tienen un espesor óptimo y sólido, es decir, la pared no se ve ninguna burbuja interna, no corremos el riesgo a pesar de que la pared externa uno visualice o alcance a notar poros muy pequeños. Esos poros en ocasiones también los pueden identificar principalmente en la zona alta, en las uniones de los moldes, o en las zonas bajas donde se suministra mayor calor. Ok, entonces sí tiene que ver mucho, otra vez, el proceso como tal, la resina, pero el tiempo, el calor, la rotación en general. Correcto. Perfecto. Hay otra pregunta, sí, una pregunta muy frecuente. ¿Qué tipo de materiales recomiendan para la fabricación de moldes? Ok. Uy, bueno, yo primero contestaría que es importante saber qué producto vamos a producir. Así es decir, qué tipo de producto. Voy a hacer un tanque, es un tanque que tiene hombros, es liso. Voy a hacer un producto de decoración, es un producto muy lindo, tiene cierto acabado. Y la tercera pregunta que me haría, y más importante, ¿de cuánto es mi presupuesto? Pues, entonces, no sé si quieras platicarnos de los tipos de moldes que existen, Eric, y bueno, ya ahí podremos ir seleccionando el tipo de molde que necesitamos. Correcto, en el mercado, como bien se comenta, es muy versátil en cuanto a producción, es decir, en productos terminado o el acabado de la aplicación final. En ocasiones, los materiales más comunes, sí, efectivamente, para tanques, está lo que es el hierro, la lámina negra o la chapa, como algunos llegan a conocer. Posteriormente sigue lo que es el acero inoxidable. También está una aleación de níquel-cobre, no es muy común, por lo mismo de que el cobre hoy en día el costo es muy elevado. Posteriormente terminamos con el aluminio. El aluminio lo dejamos digamos, al final, porque el costo, en cuanto a precios, es el más caro. Y obviamente para hacer un producto que va a ser con almacenamiento de agua o de cualquier otra cosa. La fosa séptica, por ejemplo, ¿dónde va la fosa séptica enterrada? A veces un cliente pregunta, oye, pero yo requiero un molde que tenga las cualidades óptimas o mejores para proceso, para acabado. A veces no siempre es el adecuado, porque el producto final no va a pagar lo que uno va a hacer la inversión en ese tipo de moldes. Así es. Entonces, tenemos que evaluar justamente el costo, el presupuesto, ¿no? El brillo que deseamos en el producto. Si nuestro producto final va a ser algo muy estético, que va a estar siempre visible, entonces sí, vámonos a lo que es el acero inoxidable o el aluminio. También la conductividad térmica, es decir, la transferencia de calor para optimizar tiempo de procesos. En el caso de los tanques puede ser el hierro negro, puede ser el mismo acero inoxidable, ¿no? Si el costo o el producto no nos va a pagar. Ya el tema de jardinería, el tema de diseño, de los decoración. Muebles, ¿no? Que hoy están muy de moda la parte de los lounge en plástico. Así es. Pues obviamente el acabado, me imagino, lámina negra, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer, pero el acabado va a ser muy mate, no va a ser muy llamativo, digamos, al usuario final. Ahí en este caso nos iríamos a lo que es un molde de aluminio y darle un acabado que se llama sandblasteado o teflonado o pintura electrostática. ¿Con qué finalidad? Darle ese acabado antiderrapante para que cuando el usuario o ya las personas se lleguen a sentar, puedan al menos mantenerse firme. Es lo que a veces llega a pasar mucho, que hoy en día están migrando lo que son los asientos del transporte público. Uno tiene que tener un acabado medio rugoso o antiderrapante, como se le conoce, para que el usuario se pueda detener y no algún movimiento brusco o algo pase, se resbale. Es por tema de seguridad. Ok, perfecto. Otra pregunta es, ¿cuáles son las razones por las que se presenta alabeo en las paredes de una pieza final? Pues bueno, es importante hablar de qué es el alabeo. Yo creo que ya es una
palabra un poco técnica. Técnica. Yo sé que todos los que estamos ahorita en el foro sabemos muchísimo de rotomoldeo, pero me gustaría que explicaras qué es un alabeo. Sí, el alabeo en el proceso de rotomoldeo no es más que una deformación, es una flexión que sufre el material principalmente por un choque térmico, que eso pasa cuando uno termina de hacer el proceso de cocimiento y viene la etapa del enfriamiento. En ocasiones en las resinas de media densidad, las que más se utilizan en el mercado, no es muy común. ¿Cuándo llega a pasar en ese tipo de resinas? Cuando uno en el proceso automáticamente apagamos flamas y metemos un choque térmico muy abrasivo que puede ser con el agua. Es el único, digamos, sustancia que puede deformarnos demasiado la pieza. También puede suceder si nosotros en el proceso elevamos demasiado la temperatura arriba de 220, 230 grados interna en el molde, es decir, tomando la lectura de la masa fundida del plástico, y metemos el enfriamiento forzado, que puede ser los ventiladores, la brisa de agua, etc. O también se puede ver por el uso de la resina. La alta densidad es el único de los materiales que no se puede someter a un enfriamiento, Un choque térmico fuerte. térmico. Así es, porque ya sea una pieza muy pequeña o una pieza muy grande en volumen, va a subir siempre esa deformación. Es así que puede llegar hasta colapsar la masa fundida y formarse nuevamente una bola como tal cual de tierra, de piedra, pero en ese caso de plástico. Y una pregunta, Eric, ¿tiene que ver el molde? Porque alguna vez en una de nuestras tantas visitas técnicas que hemos hecho me decían, es que quedó mal el molde y entonces tengo una deformación por el diseño del molde. ¿Tiene que ver más el diseño del molde con que vaya a haber una deformación posterior a la pieza o tiene que ver más el choque térmico que hay del calor al enfriamiento? No, más que nada es el choque térmico. Porque el molde sí nos puede influir en la transferencia de calor. En ocasiones, si el espesor o el diseño no quedó bien y en esa zona puntual hay más calor, al tener el enfriamiento que todo material plástico, en este caso para rotomoldeo, es necesario, siempre lo va a sufrir y va a ser muy puntual el choque térmico, independientemente del diseño del molde o del material. Ok, entonces, más que otra cosa, tenemos que cuidar nuevamente temperaturas y proceso. Claro. Otra pregunta es, ¿qué fluidos recomiendan para fabricar juguetes y decorativos? Más bien, ¿sería qué resina o qué índice de fluidez? ¿Qué grado recomendamos? Bueno, nosotros hoy tenemos 4 grados en rotomoldeo, nuestro grado básico, que es el 5.0, con una densidad 9.35, un grado industrial, que tiene una fluidez 3.5, densidad 9.38, un grado de alta densidad, como comentó Eric, 2.0 en fluidez, densidad 9.42, y una fluidez 7.0 con una densidad 9.35. La recomendación para juguetes y playgrounds, vuelvo a lo mismo, depende mucho del presupuesto y del desempeño que va a tener la pieza. No sé si nos quieras platicar, Eric, ¿qué diferencia tendría ser un carrito para empujar con un chiquito adentro y qué diferencia tendría el hacer un playground como los de los centros comerciales, donde es un tobogán y los niños se resbalan y va a haber un desempeño fuerte ahí de golpes? Bien. Parte del desempeño, como bien comentas, tiene que ver con el diseño del molde. En este caso, si nuestro diseño es muy complejo, ¿no? A pesar de la aplicación que vaya a tener o uso, ¿no? En este caso sería más recomendado utilizar una alta fluidez porque si tenemos alto relieve, mucho acabado, que queremos que copie tal cual la pieza, que se note a lo mejor, bueno, más bien que forme ángulos o perforaciones donde uno va a hacer injertos, recomendamos más lo que es una alta fluidez, el grado 7.0 con densidad 9.35. Sin embargo, si vamos a hacer un juguete que va a estar, bueno, va sobre una manipulación, un esfuerzo, va a tener carga, que en este caso va a ser el peso del niño, podríamos fácilmente trabajar hasta el 5.0, o si no tiene mucho diseño ese juguete, el grado industrial. Normalmente en el mercado utilizan lo que es el 5.0 o el alta fluidez, el HF. O sea, depende de qué uso le dé el niño, de qué tan travieso sea en el playground y en el diseño. Correcto. Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es el punto promedio de fusión de los materiales en color? Bueno, normalmente el punto de fusión, independientemente del color, va ligado en sí a la resina. Los grados de resina, hoy en día su punto de fusión andan aproximadamente entre los 110 y los 120, o algunos les conocen como punto de reblandecimiento. Entonces, dependiendo la densidad del material,
es como empieza el punto de fusión. Ya el de fundición, es decir, ya cuando nosotros tenemos la masa, es decir, tenemos el color o la resina natural, al punto de que llega a acabado casi líquido, es un rango de los 190 a 200 grados. ¿Por qué en algunas ocasiones el terminado interno se vuelve rugoso? Uy, esta es una pregunta y una asesoría frecuente. Sí. Muchas veces se pensará que la pieza final, lo más importante es que por fuera esté lisa o que tenga el acabado perfecto, que haya perdido un poquito la estática ya para cuando lo van a utilizar, pero desgraciadamente cuando ven el interior de la pieza y ven que el acabado es rugoso, las primeras preguntas que se hacen es, ¿no se quebrará esta pieza? ¿O tendrá menos calidad? Y empiezan a surgir, aunque eso no lo vaya a ver el cliente final. ¿Qué sucede para que esto pase, Eric? O sea, ¿qué se tuvo que haber hecho en el proceso de rotomoldeo para que la pieza quede rugosa? Y si queda rugosa, ¿cuál podría ser la consecuencia? Hablemos de un tanque de agua. Si el tanque por fuera quedó perfectamente liso, pero por dentro se ve rugoso, ¿qué pudo haber pasado en el proceso? Y después, ¿ese tanque tendrá algún problema si lo ponen a la venta? Ok. Bien, las consecuencias o digamos los problemas más comunes que se da es que en ocasiones el calor, es decir, la temperatura que alcanzó al momento de apagar el proceso, las flamas para poder enfriar ese producto, no llegó a la temperatura óptima o adecuada, es decir, no le dimos un tiempo de residencia, un tiempo de curado, como se le conoce en el proceso, y por lo mismo al momento de venir el enfriamiento podemos notar un tipo piel de naranja, como normalmente se le dice, o unos grumitos. Entonces eso se debe a la falta de temperatura normalmente. Si el espesor es óptimo, es decir, tenemos el espesor adecuado, lo que uno requiere en esa pieza, posiblemente no vaya a romper. Es decir, solamente va a ser una pieza que va a quedar estática, sin movimiento, no va a sufrir algún daño, digamos, no tiene una pérdida de propiedades mecánicas. Sin embargo, esa pieza va a estar en esfuerzo constante, impacto, tensión o la misma elongación, sí podemos sufrir un daño. O sea, un tanque que se está llenando y vaciando sufre un esfuerzo de elongación. Correcto. Y al estar con ese interior puede sufrir una fisura. Una fisura. Correcto, así es. Otra pregunta es, ¿por qué se rompe un producto cuando el material está en estado de sinterización o con rugosidad interna? Es muy parecido a lo que estábamos viendo. Ok, bueno, el tema de la sinterización es justamente en el momento que uno alcanza la temperatura, es decir, es un proceso térmico en el cual nosotros vamos fundiendo el material. La sinterización sí tiene que ver, influye mucho en el tema del acabado de la pieza. Si uno no hace una buena sinterización, un buen curado, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar pues, el acabado muy rugoso, o viceversa. Si nos pasamos de sinterización, es decir, de temperatura, para poder darle ese acabado pulido interno del producto, podemos llegar a degradar. Entonces, al momento, la pregunta quiero pensar que va en el momento que hacemos el desmolde, puede llegar a romper. Si es así, eso se debe a que como no curó bien el material, en este caso el polietileno, o se degradó, es muy común o muy probable, si uno lo baja muy, muy caliente todavía, que pueda llegar a romperse o a desgarrar el producto. A fracturarse. Así es. Nada más, bueno, se empieza a desgarrar y por ende al ponerlo ya en estado, bueno, temperatura ambiente, sufre, digamos, ya una flexión, como tal un desgarre. ¿Cuál es el desmoldante más recomendado para moldes de acero inoxidable? Muy bueno, nosotros tenemos hoy un muy buen desmoldante, pero siempre vale hacer mención de que existen diferentes desmoldantes en el mercado. Entendemos que hay clientes que han tenido muy buena expertise y han preparado ellos mismos sus desmoldantes, tienen su propia receta casera. En el mercado existen básicamente dos tipos de desmoldantes, el desmoldante en base a agua y el desmoldante base solvente. La diferencia pues, es precisamente la integración del mismo. No sé si quieras platicar, Eric, un poquito acerca del desmoldante que se recomienda dependiendo del proceso y específicamente para la persona que nos hizo la pregunta. Así es. Bien, lo ideal es que se trabaje en desmoldantes base agua. ¿En qué sentido? El desmoldante base agua, por su punto de ebullición, ¿no? Es un material que como bien lo lleva, bueno, vale recalcar que es agua, a 100 grados se evapora, es decir, ese vapor que va a salir del ciclo del curado, exactamente,
no causa ningún daño. Adicional, no corroe la lámina porque lo que se está fijando es una película como tipo cera. Entonces, este desmoldante base agua nos ayuda a tener mejores ciclos, mayor productividad, pero a la vez nos va a dar mayor impregnación de brillo o acabado al producto, es decir, vamos a tener un producto de mejor calidad. La mayoría en el mercado, bueno, mejor dicho, en el mercado lo más común, por tema a lo mejor de costo, puede ser el base solvente. Sin embargo, el base solvente, como es silicona lo que se está impregnando, cuesta demasiado poder remover digamos, este desmoldante, el exceso que se va pegando después. Así se va haciendo como una plasta muy gelatinosa que a la larga, a los años, cuando uno quiere hacer un mantenimiento, quiera cambiar, digamos, la receta, cuesta demasiado porque la lámina se empieza a oxidar por el mismo solvente. Hay solventes que pueden ser la gasolina, el tíner, cetona, que son muy inflamables. En ocasiones, cuando no se hace un buen curado, corren el riesgo de que ese mismo solvente llegue a incendiar la parte. Claro, si estás hablando de una máquina con una flama abierta, exacto, y tienes un desmoldante con solvente, puede generar un accidente. Va a generar un accidente y aparte el operador queda un poco más expuesto si no utiliza una mascarilla de gases porque se desprende demasiado gas al momento de hacer el mismo curado. Entonces lo ideal o lo óptimo es mejor trabajar desmoldantes base agua. Perfecto. Bueno, pues vemos que siguen llegando nuevos participantes. Es interesante y es sobre todo muy bueno conocer diferentes compañías y diferentes formas de utilización. Yo siempre les digo que en el rotomoldeo, aunque hay unas normas que se siguen, normas internacionales, tanto americanas como europeas, muchas veces las fábricas tienen específicamente sus procesos alineados a una persona, porque el rotomoldeo pues es mucho todavía de prueba y error. Sí, el rotomoldeo, como lo dice Moni, no hay como una ciencia exacta. Tiene un comportamiento muy distinto, independientemente del proceso. Sin embargo, al final del día, cualquier fabricante que haga piezas de rotomoldeo, donde se encuentre, siempre hay un objetivo, es decir, formar una pieza hueca, un producto plástico, ¿no? Pero con diferentes condiciones, diferentes parámetros. Y eso es, digamos, lo bonito o lo interesante del rotomoldeo. Claro, porque hemos visitado plantas en toda América Latina, en Estados Unidos, en el Caribe, en Europa, y la gran mayoría, como dice, llegan al mismo punto y la gran mayoría comparten los mismos problemas o las mismas inquietudes, el tema de los poros, mucho la diferenciación que hay entre un dry blend y un compuesto, mucho por qué se rompe una pieza, por qué se fracturan en lugares muy específicos. Recordamos que el rotomoldeo es un proceso para, como dijo Eric, productos muy grandes, huecos, pero sobre todo donde no existen los ángulos rectos. Entonces, hemos visto que mucha gente se aventura al rotomoldeo queriendo hacer algún mueble, por ejemplo, o alguna pieza de jardinería, y empiezan a tener ángulos muy rectos. Y bueno, la apariencia del producto al final es muy linda, pero se vuelven complejos en el desmolde. En el desmolde y en la aplicación. Y en la aplicación porque cuando ya lo empiezan, digamos, a promocionar o ya el usuario final lo tiene en campo, es donde empiezan los problemas reales, es decir, problemas sí de fisura o también problemas de elongación o de expansión. ¿En qué sentido? En el sentido de que a veces uno piensa que podemos rotomoldear cualquier tipo de material y uno no puede, bueno, a veces el usuario final no evalúa sus características o sus propiedades físicas, es decir, como la fluidez o la densidad, y a veces un tema muy común es que al cambiar una resina no se dan cuenta que el proceso puede ser que se haga muy lento, muy rápido, y lo quieren comparar en ocasiones con el mismo grado de resina que siguen trabajando, cuando cada una de ellas tiene su forma de trabajar y sus características o sus propiedades. Esa es la ventaja. Hay otra pregunta. ¿Qué equipo de medición se recomienda cuando se utiliza polietileno y esfumante? Y esfumante. Ok, para medir espesores, normalmente en capas sólidos pueden ser, bueno, el parámetro, mejor dicho, el equipo, la herramienta más común es un vernier, ¿no? O pie de rey, pero hoy en día ha cambiado o se han innovado equipos para poder... Con mayor tecnología, ¿no? Exactamente. Porque lo más común es poder cortar un tanque y ir midiendo espesores, pero eso es una merma o un producto que se desecha al final del día. Pueden ser equipos de ultrasonido o, en este caso, cuando llevan la espuma,
hay unos equipos que pueden ser con infrarrojo o magnéticos. Los magnéticos lo que se hacen es meter una parte metálica por dentro del tanque y la parte externa la que va sondeando, es decir, tú empiezas a subir o bajar donde quieres tomar el espesor. Por ejemplo, digo, como dices tú, el vernier es lo más común, no es una cuestión cara. Evidentemente no se van a cortar todas las piezas, claro. Se corta una y después se hace todo un lote y de ahí se determina la rotación y la cantidad de material que se va a poner. Pero con un ultrasonido, por ejemplo, que es algo que tiene poco en el mercado, o al menos para América Latina, no es tan económico. No. ¿Cuánto cuesta un equipo de este tipo? Bueno, ¿Es fácil de usar? Sí, es muy fácil de usar. El costo puede variar de proveedor, pero más o menos en el mercado andan desde unos $300 a $500. El más caro es el magnético porque llega, el rango para medición de espesores con espuma, de hecho, es un equipo inglés que he visto mucho en Europa, en las visitas que hemos tenido, y alcanza a medir hasta 2 pulgadas de espesor con espuma. Entonces es una gran ventaja porque uno puede medir espesores muy gruesos sin necesidad de arriesgar o de cortar o de desechar cisternas o tanques muy grandes. Y ese equipo, más o menos en cotización, anda entre unos $2,000 a $2,500. Y es importante previamente, me imagino, medir toda la pieza para ver que no tenga alguna parte que pudiera fracturarse o lastimarse después. Exactamente, porque como son prácticamente los equipos ya de medición de esta magnitud, son para piezas, digamos, de gran volumen o de gran capacidad, es decir, piezas que pueden ser desde 20,000, 30, 50,000 litros, y cortar o desechar una tonelada casi de material, pues es demasiado, ¿no? Entonces, al inicio, cuando un cliente arranca, sí es muy común de poder evaluar y hacer todas las propiedades, principalmente impacto y elongación de esa pieza. Sin embargo, ya con estos materiales, con este tipo de instrumento, uno puede sondear y principalmente la parte donde vamos a encontrar mayor espesor es en la parte baja del producto. Ok, perfecto. Nuevamente regresamos ya que el público lo pidió y nos faltaron varias preguntas por responder y no siempre tengo el gusto de estar con el ingeniero Eric y que tenga tiempo de poder ayudarnos a responder. Entonces, si nos pueden ayudar allá atrás con las preguntas que nos faltaban, por favor. Claro que sí, pregunta Juan Sebastián. ¿Cuántas propiedades pierde un producto que queda brillante por el exceso de la temperatura? Ok. Producto quemado. Se les pasó el calorcito. Sí, puede ser un tema por la degradación, justamente, Moni, o la otra vez es en el acabado para darle un brillo extra a la pieza. Principalmente lo que se puede perder es impacto y elongación, es decir, el material ya como tal no tiene esa memoria tan fácilmente y puede llegar a romper, digamos, no con facilidad, pero al uso, digamos, ya la aplicación por tiempo podría tener una fisura. Es decir, se puede hacer quebradizo de manera mucho más fácil. Correcto. Por haberse pasado de calor. Sí. Perfecto. Andrés nos pregunta, ¿qué tan recomendable es el uso del celofén o espumante como capa interna de un tanque? Ok, el celofén como tal es el aditivo que se puede adicionar o usar en la parte, con una resina natural. En el caso del rotofoam, del espumante, ya es con el material, lo trae mezclado. Para ambos casos, dependiendo del tipo de celda o tipo de reacción que genere ese espumante en tanque bicapa, si la celda es muy uniforme, la ventaja que va a tener es que puede mejorar un poco la parte de impacto, es decir, a un movimiento, a una caída, al menos puede sufrir menos una fisura la espuma, no el sólido, no la capa externa. Es importante también saber en una segunda capa cuál es el objetivo. Muchos clientes me dicen que el objetivo es que el interior del tanque tenga otro color, es decir, que no sea negro, sino que se vea blanco o azul por dentro y por fuera lleva la parte negra. Otro de los objetivos es que el tanque tenga un mayor espesor y al gusto del consumidor se vea como más resistente. Entonces, yo creo que tiene que ver también mucho el objetivo comercial de esa pieza, más que el objetivo de resistencia, tal vez. Sí, hoy en día sí se utiliza mucho la parte de bicapa como tema, como lo dice Moni, como un tema comercial, y a veces para mejorar un poco el tema de propiedades mecánicas, es decir, que en ocasiones bajarlo desde la máquina ya se empieza a fisurar la espuma, o en la logística del transporte puede tener ese mismo daño. Se recomienda que al menos de la distribución o configuración de pesos con la espuma se tome 1 kilo o 2 natural para poderlo mejorar o darle ese plus de resistencia mecánica. Ok, nos preguntan
¿Cada cuántos ciclos se recomienda poner desmoldante? Ok, bueno, muy buena pregunta. Es No. que, ¿es una regla, Eric, o es más una especie de, dependiendo el tipo de proceso, pieza? ¿Tú Así cómo lo es. recomendarías? ¿Como regla general o que tienen que ir viendo algo diferente en el molde para saber? Más que nada tienen que ver el uso, más bien los ciclos de producción, porque cuando las plantas empiezan, digamos, a rotomoldear, llegan a manejar turnos, es decir, llegan a tener un turno, dos turnos, tres turnos. Cuando la planta trabaja 24 horas, obviamente la máquina se estresa demasiado, el no metal y el no desmoldante se empieza a desgastar por los ciclos de producción. Lo ideal es que sean ciclos, bueno, se aplique al menos una vez al día, cuando la producción es 24 horas, o por turno, de qué va a depender del tipo de desmoldante que estén utilizando. Cuando manejan un turno, normalmente es más común aplicarlo cada tercer día, cada 5 días normalmente, porque se puede llegar a mermar. Sin embargo, cuando no satura la matriz, o en este caso el molde desmoldante, podemos tener un problema de porosidad por el exceso de desmoldante. Perfecto. Tenemos una pregunta, sí. Estoy viendo aquí a Mónica Jaimes, Santa María, que nos dice qué material se recomienda para fabricar tanques de 5,000 y de 10,000 litros. Bien, bueno, normalmente nuestra referencia con las resinas de polietileno es a partir de 5,000, porque a partir de 5,000 a 25 podemos utilizar la resina grado industrial, es decir, un índice de fluidez de 3.5 y densidad de 38. ¿Con qué finalidad o con qué objetivo? A fin de poder proteger la pieza final, porque a veces cuando la cisterna, el productor la hace para agua, el usuario final en ocasiones, por tema de emergencia o que llega a tener, digamos, el tema de agricultura, llegan a guardar fertilizantes. Entonces, si el espesor es muy delgado, el fertilizante, como es una sustancia química, puede afectar gradualmente el espesor y puede llegar a romper o a fisurar por el mismo ataque químico. Y eso a veces se presenta muy común en los mercados que venden cisternas como domésticas para uso de agua potable. Entonces, es importante, antes de decidir qué material van a utilizar, saber si el tanque de 5,000, 10,000, 15,000, y hemos visto tanques hasta de 50,000 litros, van a contener agua o van a contener algún tipo de químico. Sí, una sustancia. Usualmente ya arriba de 10,000, 20,000 litros, mucho va para la industria química. Entonces, correcto, eso nos remite a revisar nuestra tabla de resistencias químicas para saber. Lo ideal por capacidad sería usar una resina 3.5, pero por contenido tendríamos que determinar en base a la tabla de resistencias químicas. Correcto. ¿Es correcto? Ok, y la misma Mónica, muchas gracias, porque ella sí está haciendo muchas preguntas. Nos dice que el desmoldante lo adquiere con nosotros y dice que se debe usar una sola vez como para hacer curado del molde. ¿Es así? ¿Cómo usarías un desmoldante nuestro en un tanque de 1,100? Es importante hacer mención, un tanque de 1,100, doméstica, una capacidad doméstica. ¿Cada cuántos ciclos lo cambiarías y qué harías para cambiar el siguiente ciclo? Ok, bien, el tema de la aplicación de desmoldante en esta capacidad, yo lo que haría sería aplicarlo una vez al día. ¿Cómo aplicarlo? En el caso de nuestro desmoldante Frimol, base agua, sería vaciar del recipiente donde viene, ya sea de 5 litros, de 20 litros, en un atomizador, un aspersor. Antes que nada, primero sería lavar el molde, secarlo perfectamente y aplicar con el atomizador en la parte del fondo, es decir, primero aplicamos de la parte más lejana a la más cerca. O sea, de adentro hacia afuera. Correcto, a fin de tener una mejor dispersión del mismo desmoldante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un trapo que sea de algodón. Eso sí es muy importante mencionarlo, porque a veces es muy común utilizar las franelas o los trapos que a veces son de nylon o a veces son de poliéster, y lo que hacen solamente es untar o esparcir, pero nunca humedecer la lámina. Entonces, el trapo de algodón tiene que estar mojado, húmedo mejor dicho, con agua, es decir, no debe de chorrear, tampoco se debe estar muy seco, y hacerlo de manera uniforme, es decir, en una sola dirección. Después de que pasamos al fondo, corremos en el cuerpo por secciones, es decir, empezamos de la parte del fondo, media y alta, hasta llegar al borde de la tapa. Al final, lo que hacemos es metemos a curado, es decir, metemos a vacío con flamas para poder fijar perfectamente la película a unos 3 minutos, 150 grados, como bien les comenté, es un base agua, arriba de 100 grados el agua totalmente evaporada, exactamente, y lo que hacemos es fijar la película del desmoldante que viene integrado, es decir, la película que viene, digamos, suspendida en el desmoldante.
Dejamos enfriar unos 60 grados, abrimos y nuevamente ya solamente con el trapo de agua vamos a remover el exceso, el excedente justamente desmoldante y dando nuevamente un acabado muy uniforme para que la pieza salga lisa, perfecta y con brillo, porque en ocasiones puede ser que marque cuando hay un exceso de desmoldante, se marquen las líneas del mismo trapo, se vean cómo quedó el paño, o decir, cómo quedó la franela en el molde, y obviamente como el molde copia la figura pues, que está en el molde, sí, claro. Así es. Oye, y una pregunta, porque esto también es muy usual, cuando se atora el desmolde, lo primero que decimos, hay que ponerle más desmoldante. Así y es. Hay que ponerle en las orillas porque es donde más se atora el material. Correcto. ¿Es lo correcto o qué tendría que hacer? El operador lo primero que hace es ponle más desmoldante y no importa aunque llevemos 1 o 2 ciclos. ¿Es lo correcto? No lo correcto, lo ideal es mejor revisar justamente la zona que se pegó y si en dado caso es una zona muy pequeña, es decir, un punto que a lo mejor mide 5 centímetros, 10 centímetros, limpiar solamente esa zona y esa zona específica aplicarle desmoldante. Si la zona que se pegó prácticamente es el fondo, es el cuerpo, no, mejor iniciar nuevamente, es decir, lavar el molde y volver a aplicar desmoldante. Si no, van a tener el mismo error o van a tener el mismo problema constantemente. Es decir, en la producción, 3 veces tendrán que parar el molde para volver a aplicar desmoldante. Perfecto. ¿Otra pregunta? Otra pregunta de Jorge Salazar. Con el pirómetro, ¿cómo podemos medir eficientemente la temperatura de la masa fundida? Ok, bueno, el pirómetro, como sabemos, es un equipo infrarrojo. Entonces, lo que podemos hacer en los tanques, que es donde tenemos mayor ángulo de visión por el venteo, lo ideal es medir, tomar lecturas de 3 zonas del fondo, 3 zonas del cuerpo, es decir, en el fondo es el radio, la parte media y la periferia, porque como son flamas directas, bueno, en este caso sí es máquina de flama abierta, así es, el centro a veces llega a tener mayor temperatura, entonces con eso uno va midiendo en qué momento podemos apagar o controlar el calor suministrado en la parte del fondo. Y lo mismo va a pasar en el cuerpo. Lo ideal es tomar temperatura en la parte baja, en la media y en la alta, para poder sondear justamente la variación de la transferencia de calor que va teniendo, el proceso de rotomoldeo. Perfecto. Otra pregunta. Sí. Tenemos de Gerardo. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva contra la de otros fabricantes? Pues no tenemos una ventaja, tenemos muchas ventajas competitivas y comparativas. Una de nuestras ventajas es que tenemos hoy un equipo logístico integrado a la compañía, entonces hoy nosotros entregamos en más de 100 ciudades, alrededor de 45 países en todo el mundo. Evidentemente entregamos en Ciudad de México y en todo el país, pero entregamos en Estados Unidos, Canadá, toda Latinoamérica, el Caribe, Europa y bueno, ya ahora Asia, si el coronavirus nos lo permite. Pero una de nuestras ventajas más grandes es que nosotros nacimos siendo rotomoldeadores. Nosotros nacimos generando tanques para el agua. Entonces, sabemos de la importancia de un buen tanque, sabemos de la importancia que tiene que ese tanque tenga duración y que ese tanque pueda utilizarse por una larga vida. Entonces, nos queda muy claro todo el proceso, los problemas. Creamos un área de asesoría técnica basada en la experiencia de nuestro fundador en la parte de creación de tanques, casitas de perro. Entonces, el rotomoldeo para nosotros es todo. Nosotros solo vendemos compuestos para moldeo rotacional. Correcto. Sí. Hacemos una pregunta de Mónica Leal. ¿Cuáles son, o mencionarlo como el problema más común en el que nos vemos involucrados en el proceso? Bueno, los problemas, el tema principal o el problema que pasa normalmente es el tema del poro. El tema del poro y el tema de contracción. Es decir, en ocasiones el diseño, cuando no se considera la contracción del plástico, en este caso del polietileno, al diseñar tenemos problemas de que el producto no puede salir, o en el caso del poro, que la calidad exige que no tenga ningún poro, que sea un acabado muy liso. Exactamente, terso. Entonces es el problema principal o central en la mayoría de los rotomoledores, independientemente del tanque. Eso llega a pasar hasta productos, por ejemplo, cajas o estuches de herramientas o para instrumentos musicales. Es muy común. Lo que llegan a hacer, en ocasiones para, encubrir o que no sea tan visible, como el producto necesita tener un acabado texturizado, un acabado medio rugoso, se llega a utilizar, se hace uso de herramientas adicionales como
puede ser el acabado de teflón o sandblasteado, a fin de poder disminuir o que no sea tan visible en ocasiones. ¿Me dejas leer una pregunta que estamos viendo aquí de Clara Sánchez? Sí. Nos escribe, ¿en cuánto baja la resistencia a la ruptura, me imagino que al impacto, al utilizar una capa de espumado en vez de polietileno? Bien, bueno, es un tema muy debatido también la resistencia, porque las normas que hay hoy en día de impacto solamente son para capas sólidas. La tendencia que ha tenido el mercado de utilizar la espuma como capas internas o capas intermedias, cuando es solamente interna, el impacto ya va a bajar prácticamente un 50%, un 70% en ocasiones, por el tipo de celda, es decir, a veces la espuma abre unos huequitos, unos poros que son gas o aire atrapado, ¿no? Sí. En cada una de las celdas. Al momento de esa prueba de impacto, nosotros perdemos el 50 al 70 dependiendo qué tan grande sea esa celda. Cuando se hace en un tricapa, prácticamente podemos perder de un 50 hasta un 40% aproximadamente. Okay. Bueno, sí. Mónica nos pregunta, ¿qué se utilizaría en tanques de 2,000 litros en adelante? Pues bueno, fue prácticamente la que contestamos hace un ratito. ¿Alguna otra? ¿Qué tiempo de garantía podemos otorgar utilizando las resinas que manejamos en la empresa? Uy, pues es que, ¿qué van a producir? Primero, ¿dónde va a estar el producto? ¿Qué desempeño tiene? Sí, exacto. Yo les diría que tenemos de todo. Hemos visto Sí. gente que garantiza de por vida el tanque. Yo quiero saber si es de por vida del tanque o del que compró el tanque, porque realmente la resina depende mucho en qué pieza va a estar. Pensemos en un tanque de agua de 1100 que va a estar ubicado en la Ciudad de México contra el desempeño que va a tener un tanque de agua de 1100 que está ubicado en Ciudad de Querétaro. ¿Dónde hay más presión de agua? ¿Cuántas veces se llena y se vacía ese tanque? Los rayos solares, a pesar de que Querétaro está tan cerca de la Ciudad de México, son totalmente diferentes. Sí, el tanque es de 2 capas. Es un debate muy grande. Digo, no sé si quieras tú hablar un poquito del tema técnico ahí, Eric. Sí, el tema de la garantía sí varía mucho. Como bien lo comenta Moni, va a depender mucho de la zona geográfica, del punto en el que se encuentre. Hoy el tema que más impacta es el tema del UV, de la radiación. Cada vez tenemos más radiación en cualquier parte del mundo, exactamente. Y otro tema es la humedad. Hay equipos, sí, exactamente, que se llama una cámara de envejecimiento acelerado o barómetro, donde podemos hacer simulaciones, pero eso no quiere decir que sea la garantía de la resina o del producto terminado, porque esas simulaciones son a exposiciones muy prolongadas, que uno puede someter condiciones, digamos, similares a donde va a estar colocado o posicionado el producto final. Y lo que donde se pide o se requiere es el tema de UV, el tema de ciclos, es decir, por cuántas horas va a quedar expuesta esa radiación, el tema de condensación, porque el tema usualmente de la lluvia influye también, y a qué temperatura ambiental va a estar expuesto. Normalmente la mayoría pide la temperatura ambiental. Algunas petroquímicas llegan a hacer el tema de una simulación muy extrema, es decir, 50 grados, 60 grados, o condensaciones de 4 horas, que esté constantemente el tacto del agua tocando el producto. Entonces, son factores que impactan mucho y en ocasiones en la vida cotidiana, el producto, por ejemplo, el tanque de agua, nunca está expuesto constantemente a una temperatura constante, desde que amanece hasta que anochece. Así es. Entonces, si no es, digamos, una garantía exacta. Así es. Bueno, pues les agradecemos a todos que hayan participado con nosotros. Este es el primero de varios foros que vamos a realizar. Nos gusta muchísimo que si ven esta grabación después nos puedan hacer sus preguntas, sugerencias. Sí, los comentarios. Los comentarios es súper valioso. Créanos que cada visita que hacemos, la hacemos para nosotros con mucho gusto porque nos enriquece de toda la experiencia que tienen ustedes como rotomoldeadores. Así es. Les agradecemos mucho y bueno, pues estamos listos. Estamos a la orden y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Polymers MX, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter o LinkedIn. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.